Hola familia, ¿qué tal? Dios los bendiga grandemente. Espero que todos se encuentren muy bien. Pues bien, en esta ocasión, como recordarán algunos, hace unos domingos atrás compartí en el discipulado del Catecismo Ortodoxo un comentario acerca de los dones espirituales y especialmente el punto sobre los dones milagrosos. Y como recordarás, leímos el texto de 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10, y lo quiero leer en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fue por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. No trataré, por supuesto, de dar un estudio muy profundo, pero sí quiero comentar algunos detalles sobre los dones espirituales. Generalmente, a lo largo de la historia de la Iglesia, se afirma que estos dones milagrosos, y enfatizo, los dones milagrosos, en los que operaban a través de ciertos hombres de Dios, ciertos siervos de Dios, han cesado en la época apostólica. Lo primero que tenemos que decir de estos dones milagrosos o de señales es que servían para confirmar que el Evangelio era de procedencia divina. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 2, recordarás que Nicodemo buscó a Jesús y Nicodemo era un maestro de la ley. Y en Juan capítulo 3, versículo 2 dice, este vino a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Dicho de otra manera, Nicodemo relaciona las enseñanzas de Jesús con los milagros y los atribuye a Dios. También tenemos otro texto importante. Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 2, versículos 3 al 5. Dice así, estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación, subrayo, no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, subrayo, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, subrayo también. Pablo confirma que su mensaje del Evangelio era respaldado por señales que a su vez provenían del poder de Dios. Ahora, analicemos un poco algunos de los dones milagrosos. Número 1, los dones de milagros y de sanidad. Ya hemos dicho que las señales y milagros eran para certificar que el Evangelio y el mensaje de la palabra provienen de Dios. Sin embargo, encontramos en las Escrituras que las señales que el apóstol Pablo antes realizaba dejaron de operar gradualmente. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23, dice a Timoteo, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Es decir, que el vino se usaba como un alivio para los dolores estomacales. Aquí la idea es que Timoteo padeciera una enfermedad crónica y estomacal. Pablo pudo haber orado y sanado a su hijo en la fe, pero no, él seguía enfermo de su problema estomacal.
Hay otro texto también en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 20. Dice que a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Por supuesto, Trófimo no estaría enfermo si Pablo imponía manos para sanarlo, pero no lo hizo. Hace un momento cité el texto de 1 Corintios que Pablo testificaba que hacía señales por el poder de Dios que acompañaba su predicación. Esta epístola, la de 1 Corintios, la escribió en los años 54 al 57 después de Cristo. Sin embargo, las epístolas a Timoteo, que acabamos de leer hace un momento, se escribieron por los años 63 al 67 después de Cristo, casi una década después. ¿Qué significa esto? Significa que el don de milagros o de sanidades que Pablo tenía dejaron de operar en algún momento de su vida, lo que nos dice que estos dones eran temporales. Ahora vamos a uno de los más controversiales. Nuestro segundo punto, el don de lenguas. Las lenguas que el Espíritu Santo proporcionaba a un creyente, tú lo sabes, no era un cúmulo de incoherencias y palabras sin sentido, sino idioma que otros podían entender. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículos 7 al 8, dice así, que estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Recordarás que fue el día de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo, repartió lenguas a los apóstoles, los apóstoles hablaban en lenguas. Y dice versículos 9 al 11 que se enlista una serie de regiones o ciudades de las personas que oían en sus propios idiomas las maravillas de Dios que proclamaban los apóstoles cuando ellos hablaban en lenguas. Y luego el apóstol Pablo enseña lo absurdo de hablar en lenguas si nadie entiende o interpreta en 1 Corintios 14. En 1 Corintios 14, versículo 13 dice que el que habla en lengua debe pedir en oración el poder interpretar. Si no, no tiene caso hablar en lenguas. Luego dice el versículo 22 que las lenguas son una señal para los incrédulos. Y miren la lógica de Pablo respecto a esto en el versículo 23. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Por supuesto que sí. Luego dice los versículos 24 al 25. Pero si todos profetizan y entran un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Es decir, el don de lenguas es en sí profecía, pero para el incrédulo de habla extranjera, que al oír la convicción y juicio de Dios en su idioma, lo va a llevar a humillarse y a adorar a Dios. Sin embargo, para el don de lenguas hay restricciones o regulaciones. Ahí mismo en 1 Corintios 14, versículos 27 al 28, dice así: si alguien habla en lenguas, que hable 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Es decir, número 1, si alguien habla en lenguas, debe ser entre 2 o 3 personas, no más. Es decir, el Espíritu Santo solo hablará a través de máximo 3 personas. Y número 2, debe haber quien interprete las lenguas. Si no hay quien tenga el don o que conozca el idioma, es mejor guardar silencio. Hoy en día, muchas iglesias pentecostales y carismáticas
no hacen esto. Y deberíamos de reflexionar. Si el Espíritu Santo nada más va a hacer hablar en lengua a 3 personas como máximo, entonces, ¿por qué toda una iglesia habla en lenguas? Y segundo, ¿será que realmente el Espíritu de Dios está con ellos si todos están hablando en lengua? Ahora, pasan por alto este mandamiento. ¿Por qué es un mandamiento? Porque el versículo 37 dice, si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo es mandamiento del Señor. Dicho de otra manera, pecan contra Dios cuando traen desorden, lo que nos lleva a pensar, ¿tú crees que el Espíritu Santo te va a llevar a pecar contra sí mismo si habla más de 3 personas? Por supuesto que no. Ahora bien, ¿en qué punto cesaron el don de lenguas? Es lo que veremos en nuestro siguiente encabezado. Número 3, el don de profecía. Hemos dicho que las lenguas en sí eran profecías, pero en idioma extranjero. Junto con el don de profecía, de acuerdo a Pablo, es una señal para los creyentes, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 14, versículo 23. De igual modo, dicen los versículos 29 al 31. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le revelaron algo, que calle el primero, porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Es decir, número 1, que solo pueden profetizar 2 o 3 hermanos. Número 2, toda profecía debe ser juzgada y discernida por la iglesia, si es de Dios o no. Número 3, se le permite a una persona más, si le llega algún tipo de revelación, que confirme lo que se ha profetizado, pero solo una más. Número 4, deben profetizar con orden. Y número 5, la profecía es para enseñar y exhortar. De nuevo, las iglesias carismáticas no hacen esto. Mucho de lo que enseñan es prosperidad, cosas mundanas, el éxito que te espera, una demanda de dinero, etc. Bueno, eso ya tú lo sabes. Sin embargo, también la profecía era un don temporal. Vamos a lo que dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado, ¿por quién? Por su Hijo. Ahora, nota lo que dice en Apocalipsis 1.1. Apocalipsis 1.1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Este libro fue escrito alrededor de los años 90-95 después de Cristo. Jesús da profecía a través del último apóstol vivo, Juan. Apocalipsis 22, 18 al 19 también dice algo importante. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ella, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El Apocalipsis, recordemos, es el último libro que revela profecías en las Escrituras. Por lo tanto, el canon de la Biblia ya está cerrado y ya no hay más profecía. Toda la revelación de Dios está completa. Como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura. Por lo mismo, creemos que estos dones de milagros y sanidades ya no son necesarios porque la Biblia es completa y suficiente. Una última evidencia interna, compartiré en el grupo una imagen que el hermano Rodrigo Ávila posteó en su página de Facebook, en la que se puede comprobar que los dones cesaron gradual y cronológicamente. Proviene del libro No por ignorancia, una explicación del cesacionismo,
de Frank W. R. Benoit. Ahora bien, por supuesto, nadie niega que Dios es soberano y Él actúa si quiere, como quiere y cuando quiere, a través de un cristiano verdadero, y en Él opere dichos dones. Esa es la postura del cesacionismo moderado. Por ejemplo, puede ser que algún misionero en alguna región remota en la que está predicando a ciertas tribus y no conoce el idioma, puede ser que el Espíritu Santo le dé el don de lenguas para traerles convicción, juicio y llevarlos a las maravillas de Dios. Puede ser, o sea, Dios es soberano, lo sabemos. Nosotros no podemos limitar a Dios. Si se llega a dar ese caso, debe ser con ciertos criterios, que sea ajustado a la Biblia con un propósito justificado y para la gloria de Dios. Sin embargo, toda la evidencia que hemos presentado a través de las Escrituras generalmente señala que los dones de milagros y de sanidades han cesado. Solo quedan los dones de servicio para la iglesia. Pues bien, familia, eso es todo por el momento y espero que les haya aclarado las dudas que ustedes me expresaron las semanas anteriores. Cuídense mucho y Dios los bendiga grandemente.